que establece, con matices a veces diferentes, etcétera, pero que establece una línea filosófica, política de conducta. Y esa línea filosófica, política de conducta, por lo general, es siempre respetar las instituciones, respetar las normas, respetar los símbolos, respetar la religión, respetar X número de cosas que conforman el sistema capitalista, que fue el que nos impusieron desde el siglo XVI para acá. Y eso, seguimos inmersos en él. Esta reforma No, ahí me dejan. la idea. Muchas gracias. De todas maneras, después de las participaciones, vamos a dar un tiempo para que pues los compañeros den también alguna conclusión que quieran de todo lo que vayamos compartiendo aquí. Bueno, continuamos ahora con el compañero Sabino González Martínez, que es nuestro compañero pues también de nuestra organización, Asamblea Democrática de Bases, y de la Asamblea de Coordinación. Pues él ha tenido mucha participación dentro del movimiento social, sobre todo dentro del magisterio, y pues también ya ha hecho estudios sobre historia. Entonces le damos la bienvenida y le damos la palabra. Yo comenzaría con establecer una premisa que me parece que es importante. En el terreno, obviamente yo se ubico dentro del marxismo plenamente, y ahí ubicamos que no puede verse esta situación del colonialismo y demás dentro de lo que se llama la economía mundial. La noción de la economía, que no es solamente la globalización de hace unos años, es desde sus orígenes de economía mundo, que Wallerstein sostiene esta tesis central, y también de alguna manera retoman estos autores que se mencionan, que son los autores la teoría de la decolonización, Quijano, el Mariátegui como matriz, Sergio Babot tiene una cita ahí que se llama Historia Colonial de América, que son como los precursores desde mediados del siglo XX, que tratan de hacer un análisis. Mariátegui, desde el punto de vista marxista, hace un estudio muy interesante, es el ensayo sobre los 7 ensayos sobre la peruana, precisamente viendo esos aspectos. Incluso tiene un tema que es sobre los indios y otro sobre la educación, los 7 ensayos de la realidad peruana, que sería importante pues que lo pudiésemos todos repasar y ubicar un poco. Entonces, dentro de esta economía mundo me parece interesante el planteamiento que hace Quijano, que es un actor fundamental para este rollo, de cómo es que desde el principio la modernidad, que siempre se ha ubicado en Europa, en realidad comienza en los territorios conquistados por los españoles. Es que la modernidad empezó aquí, en lo que da punta hacia el mundo, es la base de la modernidad en el mundo. Es decir, este mundo no es europeo, ¿sí? Es cuando se empieza a anclar, de hecho, los nuevos territorios conquistados por los europeos. Y también en el sentido de que no solo es el dominio territorial, el dominio económico, sino pues el dominio ideológico. Y retomando un poco a Gramsci, también Quijano va a plantear como de que busca la hegemonía en el terreno ideológico. La colonialidad para Quijano es la imposición de cosas como la raza. Antes no se ha hablado del racismo, hasta ese momento que empieza a hablar de la supremacía de una raza sobre otra, ¿no? Para hablar de la superioridad de los europeos sobre los llamados bárbaros, ¿no? Que bárbaros está en su término viejo, en Europa, ¿no? Cuando los romanos llamaban bárbaros a los que vivían en el campo, los nómadas todavía que había en Europa, ¿no? Entonces, el otro aspecto señala también toda esta economía mundial es como esta Europa que va concentrando tanto el poder económico como político a raíz de la derrota del Islam, trata de hacer a un lado todos los saberes de los pueblos ancestrales, no de los que no se conocían, sino de los de Asia, ¿no? De Asia, ustedes, como todos sabemos, el Islam dominó un gran tiempo parte de Europa,
y tuvo una cultura que tiene muchas aportaciones a la humanidad en todos los terrenos. Estos saberes, la primera intención es como hacerlos invisibles, ¿no? y dejarlos de lado. Es parte pues de esta cuestión de buscar esta cosa que se llama el eurocentrismo, ¿no? Todo es Europa y todo surge de Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la modernidad para Quijano, repito, empieza con los territorios conquistados, son los que dan impulso a la modernidad general del capital, y también habla de que la modernidad no es exclusiva, en el sentido de que todo pueblo tiene su modernidad, en el sentido de que todo pueblo tiene una, entendida esta como transformaciones, ¿no? Transformaciones que van desarrollándose. Todo pueblo tiene su modernidad, por lo tanto, pues esta es una idea que va a estar apareciendo centralmente, ¿no? Ahí ya no hay que olvidar el carácter de las sociedades, también hay que ver de un aspecto crítico, el desarrollo propio y que es importante pensar de las sociedades que se dan aquí, de los llamados pueblos originarios centrales, ¿no? Hay que recordar que tanto los aztecas o mexicas como los peruanos eran unos imperios que sometieron a los demás pueblos, ¿no? O sea, no es así como color de rosa los pueblos indígenas, así como muy idiático, pues, ¿no? Era un imperio dentro de ese desarrollo, tuvieron su modernidad, ¿no? y también tuvieron afanes de conquista, ¿no? Parte de la derrota de los mexicas es precisamente pues la oferta de liberación que ofrecieron los españoles, ¿no? O sea, los aztecas de los pueblos subordinados. Entonces se necesita que analizar todo esto para entender efectivamente cómo es que se va dando esta interrelación o anclaje de las sociedades que se establecen a través de la colonia española y pues con el desarrollo del capitalismo mundial, ¿no? Entonces hay efectivamente echar abajo el eurocentrismo. El eurocentrismo, como sabemos, consiste en comprender e interpretar las diversas experiencias históricas de las sociedades no europeas, de acuerdo a las características y trayectoria particular de la historia europea, la cual es convertida así en un modelo de interpretación de alcance y validez universal. Es el eurocentrismo. Entonces, pues, sin embargo, a lo largo de la historia también ha habido propuestas contrahegemónicas, ¿eh? Esto lo quiero articular porque efectivamente la cuestión es hacia dónde va una propuesta de colonización y descolonización hacia las propuestas contrahegemónicas, es decir, romper la hegemonía que se ha tenido siempre el capitalismo como tal, ¿no? Que ahora es el capitalismo, no es solo Europa, sino es el capitalismo, que se están dando a nivel general. Es decir, así puede interpretar dentro del marco, pues yo sí considero del materialismo histórico estas contradicciones que se dan al seno del capitalismo mundial, ¿no? Repito, es mundial, ¿no? Es mundial, no es así de que nada más sea un sistema que particularmente existe en muchos lugares. En ese sentido es importante de que lo que va surgiendo, ¿no? De estas propuestas contrahegemónicas, se puede conjeturar que una característica sustancial de lo postcolonial constituye la emergencia de la enunciación de acciones sociales que surgen de los países del tercer mundo, el llamado tercer mundo, y que invierte en imagen contraria, producida y sostenida por una larga tradición desde la herencia colonial hasta la distribución de la labor científica analizada y tecnológicamente subdesarrollada, como una forma de pensamiento oscuro. Él o ella no pueden producir ningún tipo de pensamiento teórico significativo, por cuanto la teoría se define según los modelos del primer mundo. De acuerdo a esta lógica, las teorías y las ciencias son producidas en los países del primer mundo, donde existen las abstracciones ideológicas para el desarrollo del pensamiento científico y teórico, ¿no? Es lo que decía San Juan, o sea, estamos en un modelo donde todo lo que es el paradigma científico, tecnológico y biológico incluso, también proviene de Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a romper esto, no? Y entonces, ahí voy a centrarme en lo que es la colonialidad del poder. La colonialidad del poder, es decir, eso es importante porque es algo fundamental, ¿no? La noción del poder es fundamental en una sociedad capitalista, ¿no? La noción de colonialidad del poder se refiere a la prolongación contemporánea de las bases coloniales que sustentaron la formación del orden capitalista. Quijano apunta hacia la construcción de una racionalidad alternativa a la actualmente hegemónica,
Para ello, el autor de Vela, a lo largo de sus diversos ensayos, afirma que se constituyó la estructuración del patrón de poder colonial a partir del descubrimiento de América, y el cual permanece vigente hasta nuestros días, que en los trabajos de Quijano se denomina como sistema patrón de colonialidad del poder. Dicho patrón de poder colonial se forjó desde el descubrimiento y la colonización de América, procesos históricos que reflejaron la inauguración de la modernidad y que el autor caracteriza como la colonialidad del poder. Modernidad y colonialidad del poder son, pues, dos procesos de un mismo fenómeno, es decir, de un proceso histórico o sistema mundo que delinea y configura el sistema actual. Quijano, textual. Es decir, colonialidad y modernidad, racionalidad, fueron desde la partida y no han dejado de serlo hasta hoy dos caras de la misma moneda, dos dimensiones inseparables de un mismo proceso histórico. Entonces, dicha estructuración de poder colonial estaría compuesta por 4 dimensiones de la realidad social que se interconectan y reconfiguran: la idea de raza, la división social del trabajo en función de la idea de raza, las formas de organización social del poder, concretamente el Estado-nación contemporáneo, y el eurocentrismo como visión hegemónica del mundo. Rasgos o instituciones que se crean para fortalecer este poder: la institución de la empresa capitalista, control del trabajo, sus recursos y sus productos; familia burguesa, control del sexo, sus recursos y sus productos. Esto es lo que decía Ávila, ¿no? Que todo este rollo de la sexualidad es una imposición también eurocentrista. Un Estado-nación, control de la autoridad, sus recursos y productos; y el eurocentrismo, control de la intersubjetividad. Entonces, estas son las bases que van a ser los ejes de dominación capitalista, porque es una dominación capitalista finalmente. Entonces, por eso, en el sentido educacional, la educación ha jugado ese papel de reproducción, aunque, como sabemos, dentro de la misma educación hay procesos contrahegemónicos, ¿no?, que se van dando en los mismos, desde las aulas hasta los movimientos que se han dado en el terreno educativo, ¿no? Efectivamente, en el aspecto de las luchas que hemos dado como coordinadores de trabajo de educación, pues ha sido un poco difícil y por eso nos dicen que somos gremialistas, ¿no? Pero es que una lucha de ese sentido no puede ser solo por el magisterio, es una lucha general, una lucha social, la que va a poder transformar esta realidad, que está, en particular en el terreno educativo, ¿no? Ya decía Marx en la crítica del programa de Gotha que hablar de una educación popular en un Estado capitalista es una ilusión. El Estado capitalista va a buscar por todos los medios de evitar que esto se desarrolle, ¿no? Entonces, sin embargo, pues es importante ir avanzando, por lo menos en tratar de entender esta realidad que enfrentamos. En ese sentido es importante sí aclarar que es cierto que el marxismo se ha caracterizado como doctrinario, dogmático, cerrado, pero el marxismo no tiene nada de eso. El mismo Marx establece que esta herramienta teórica tiene su desarrollo, tiene que ir ajustando muchas acciones y análisis a la realidad existente, ¿no? Por eso hay términos de formación social socioeconómica, ¿no?, para entender que hay un conjunto de especificidades que se dan en cada sociedad y que no es única, no es solo una relación burguesía-proletariado, ¿no? Hay un conjunto de relaciones sociales que se dan en el terreno de las actuales sociedades predominantemente, eso sí, capitalistas. Entonces es el reto y lo que trató de hacer Mariátegui, ¿no?, buscar, por eso le llama la realidad peruana, ¿no? O sea, nos hace falta entender un poco más en ese sentido la realidad mexicana, que también busque generar los paradigmas propios que nos permitan interpretar, y las proyectos de transformación social que yo sigo visualizando son hacia la construcción de una sociedad comunista. Yo creo que eso es posible, ¿no?, y que se dan en los marcos de la situación actual. Esta perspectiva decolonizadora se da en todo el mundo, o sea, no es cuestión que se dé aquí en Latinoamérica, en Asia, en la misma Europa. En otro sentido, le llamamos las posiciones contrahegemónicas, ¿no?, movimientos sociales actuales que caracterizamos como contrahegemónicos, es decir, contra la dominación capitalista o llamadas anticapitalistas, ¿no? Creo que son importantes para entender que es un fenómeno que está generando a nivel mundial. Yo no puedo hacer la cuestión de que los fenómenos están a nivel mundial y que por ese sentido pues tratamos de ubicar los contextos de cada sociedad y qué propuestas están generando para enfrentar
la voracidad en la fase actual capitalista. Efectivamente tiene que ver con este rollo de imposición a rajatabla y por la vía de la violencia, como siempre ha sido, con el neoliberalismo. Por cierto, ahora hay una variante, ¿no? que siempre existió, porque el liberalismo nunca fue liberalismo, ¿no? Estuvo muy arraigado por el proteccionismo en el siglo XIX, que es la lógica que ahorita plantea Trump, ¿no? El liberalismo para nosotros, proteccionismo para nosotros. Es decir, la búsqueda pues, de mantener la hegemonía del capital. Y me parece fundamental también el rollo ideológico, el rollo ideológico que se da como una posición, como parte de la economía que se desarrolla el capital y que tiene que ver mucho con la educación. Este rollo hegemónico que se impone con el proceso de desarrollo del capital. Gramsci ya nos hablaba de eso, ¿no? De los rasgos de hegemonía, que la hegemonía, aparte de la violencia, aparte de la fuerza pues, de ejercer el poder por la fuerza, también busca el consenso. Busca el consenso, busca que la sociedad avale ciertas políticas. Es un fenómeno como el actual, ¿no? La política burguesa actual es la búsqueda del consenso, generar un consenso en aparente concordancia con el capital, ¿no? Por cierto, ahorita hay un fenómeno que está dando, ahorita se hablaba de la cuestión de la religión, no, pues ahora está muy vinculado a las políticas estas de los evangelistas, los evangélicos, y está dando mucho peso y mucho vuelo a este rollo evangélico como parte del nuevo esquema de dominación que buscaría un proyecto obradorista, ¿no? Dentro de la posición de la burguesía actual contemporánea. Entonces, ¿qué es decolonizar y descolonizar? Pues zafarse de este rollo tanto ideológico como económico-político, ¿no? Y aquí sí yo no puedo dejar de lado el planteamiento de la lucha de clases. O sea, la lucha de clases sigue la lucha de clases bajo distintas formas de expresión, pero es lo que va realmente a producir el cambio, la lucha de clases, ¿no? Esta lucha de clases que también es un rasgo que se define a nivel general y que toma distintas formas, ¿no? Obviamente hay una discusión que habría que hacer después, qué son las clases actualmente, ¿no? ¿Qué es el proletariado? Porque tampoco es un rollo mecánica aquí de que ahorita el proletariado, etc. ¿Qué es el proletariado ahorita, no? Es un reto para el marxismo, para buscar, ver por dónde va a avanzar la posibilidad de transformación. Sobre todo en el terreno ahorita social, que por supuesto tiene que ver con la lucha que se está dando por todos lados, y las alternativas a construir. En particular para nosotros, en la educación. Y que no basta con que digamos, como mis compañeros dicen, no, pues decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la historia, ¿no? Que Zapata era el bueno, Villa era el malo, pues no, esa no es la visión real de la historia, ¿no? Sin entender los procesos, cómo se dan y qué representaban cada quien en el proceso de desarrollo del capitalismo en México, ¿no? Es decir, necesitamos más a fondo generar una propuesta educativa que vaya más allá de simplemente reivindicar a nuestros muertos, ¿no? Es mucho más allá, ya se decía, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros de historia? Eso hasta los mismos dominicos lo rescataron, ¿eh? Muchos de los saberes ancestrales lo rescataron Bartolomé de las Casas, ¿no? En sus escritos, ahí están, ¿no? Parte de eso lo rescataron, y por lo que la Comisión de Ellas por la tradición oral ahora lo va a mantener, ¿no? Todo eso, cómo es que se va retomando a una conformación de una posibilidad de propuesta de conformación educativa, que efectivamente no, la educación no es la escuela, no es el maestro, es un proceso. Siempre que hablamos con las autoridades nos hablan de la mejora del servicio educativo, y pues siempre les hemos impugnado que la educación es un servicio, ni solo un derecho, es un proceso de interacción humana que se da entre los individuos. Todos, decía Marx en la Tess Feuerbach, ¿no? El educador también debe ser educado. Es un proceso permanente de educación, y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo para educarnos? Para educarnos y buscar estas transformaciones. Tampoco es un proceso fijo o inamovible, es un proceso dialéctico que nos permite hacer todos estos saberes. Ahí está el debate del diseño y desarrollo curricular, ¿no? ¿Qué saberes se ponen en un currículum? Efectivamente estamos en un modelo eurocéntrico, ¿no? Del currículum. Deben ser estos saberes,
científico, etcétera, etcétera. ¿Qué saberes son? Entonces también el reto es esta cuestión de un diseño curricular propio, que ahorita se habla un poco de eso en las cuestiones regionales. Ya la SEP nos dijo, vamos a retomar el peteo de Oaxaca, vamos a retomar el proyecto de educación y cultura de Michoacán, vamos a retomar la escuela altamiralista de Guerrero, ¿no? Vamos a tomar la educación popular en Chiapas, ¿no? Pero porque en realidad si vemos estos proyectos no se alejan mucho de los que tiene la SEP, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos este reto. De hecho el peteo ya había sido aceptado por el gobernador de Oaxaca, porque a mí no fue. Dice, no hay bronca, lléguenle, porque eso pues, permite salvar algunas contradicciones, calmar un poco las aguas, y pues realmente desde el fondo no tiene mucho impacto en el terreno de una transformación educativa, ¿no? Ese es un gran reto que vamos a plantear como educadores. Y efectivamente podemos ser animalistas, pero no es tan fácil, la verdad, no es tan fácil. Ya quisiéramos siquiera que los trabajos de educación fueran gremialistas, porque ni esos son ahorita, ¿no? Los trabajos de educación ni siquiera están en el terreno del gremial, están más en el rollo individual, que es producto del neoliberalismo. Ahorita mucha parte de la población trabajadora y del magisterio tiene un aspecto individual, no, ni siquiera gremial. Ojalá ya tuviéramos el salario y esas cosas, pero no están mal, y mucho menos por la cuestión educativa. Estamos en una fase donde realmente se está implementando todo lo que es las políticas educativas oficiales. Ahorita las escuelas van y están hablando de la ruta de mejora, la rendición de cuentas, con este lenguaje empresarial, ¿no? La rendición de cuentas, las áreas de oportunidad, todo este rollo que es el rollo que impone la OCDE, totalmente las políticas capitalistas, ¿no? Entonces, ese es el figurante que tenemos, cómo vamos a revertir, en ese sentido, el Quijano habla de esta ecología, ¿no? Cómo vamos a echar atrás esta visión que se tiene desde el punto de vista que es de la sociedad burguesa capitalista, de una educación que meramente es reproductor. Ahorita pues, no sé si afortunada o desafortunadamente, tampoco tiene impacto porque hay una situación de educación muy crítica en donde no están ni siquiera contemplando la misma educación oficial, ¿no? Hay unas cuestiones que también como se llamaba antes, es algo así como extracurricular. ¿Qué es lo que más educa a los chavos? Ahorita dentro de este proceso de globalización, las redes sociales están educando a los chavos, sí. Y desgraciadamente pues con mucha deformación, la red social. Anteriormente nos quejábamos de la televisión, al chavo siempre en la televisión, después de los videojuegos, chavos, y hoy el celular nos arrasa, ¿eh? Hay maestros que nos dicen, es que los chavos sacan celular en la clase, en toda la clase. Y está cañón, ¿no? Porque las redes sociales están ahorita educando a los chavos, ¿no? Desgraciadamente con todo lo que conlleva redes sociales, es un terreno bastante desfavorable para nosotros. Ya la tendencia, incluso ya lo dijo Moctezuma Barragán, ¿no? La tendencia es que se va a imponer la educación virtual, la educación a distancia, eliminando la profesión de maestro, que es propia de la sociedad capitalista. Claro. La eliminación de las profesiones, de los oficios, que van a mencionar. Y ahora van a ser las redes sociales, la propuesta de Moctezuma Barragán para dar cobertura al bachillerato en el futuro, primero que se hace escolarizado, que vayan un día los de primero, que vayan un día los de segundo, a los SH y prepas, para aumentar la matrícula en un año. Y después, pues la educación virtual, que ya ahorita pueden tener una preparatoria 18 clases, dicen por ahí en las escuelas, pueden tener una licenciatura en año y medio, etc. ¿no? Ya está maestrías y doctorados ahí, que ofrecían ahí los charros en 60,000 pesos, ¿no? Una maestría y ya acreditada por la SEP, y eres maestro. Entonces yo creo que ese es el gran reto, una descolonización total, porque efectivamente con la conquista, con los procesos revolucionarios que ha habido en México, se logró avanzar, pero sin embargo existe todavía una colonización fuerte en el terreno de la economía mundial y del terreno de la ideología, la hegemonía
superestructural que es el rancho, que nos está premiando bastante. Entonces el gran reto es desarrollar un gran movimiento contrahegemónica desde la sociedad mexicana. Gracias. Bueno, pues con estas 3 participaciones que nos enriquecen en el pensamiento y que seguramente dejaron pues interrogantes en cada uno de nosotros y que también nos invita a poder dar nuestra palabra, vamos a hacer una ronda, ya sea de que quieran participar o hacer preguntas también a los compañeros, para poder darnos un cierto tiempo. Vamos a dar las intervenciones, si ustedes están de acuerdo, de 3 a 5 minutos por compañero, y después daremos un tiempo para que nos den conclusiones, ¿sí? O nos respondan alguna de las preguntas que ustedes pudieran plantear. Entonces, vamos anotando a los compañeros que van a participar. ¿Su nombre, maestra, perdón? ¿Alguien más? Bueno, vamos a comenzar con las compañeras y ya se van anotando, ¿no? Maestra, por favor. ¿La maestra? ¿Iba usted a participar? Sí, levantó la mano. Adelante. Es que eran preguntas. En el caso del maestro no escuché. ¿El gran reto es una des o decolonización? ¿Qué dijo? Las dos. Ah, las dos. ¿Y otras preguntas? Se habla de, bueno, se hablaba hace rato, los pueblos, bueno, ya no sé cómo llamarles, originarios o no originarios, o prehispánicos, o no sé cómo se pueda llamar. Me quedé pensando en un imaginario muy grande. Si los pueblos, estos pueblos tuvieran, entre comillas, la supremacía, ¿qué estaría pasando con nosotros, como sociedad, como maestros, como... ¿Qué pasaría? O sea, pasaríamos a hablar las diferentes lenguas del país, dejaríamos, no sé, por decir algo, ¿no? Es un gran imaginario, dejar de usar ropa europea o como le pueda uno llamar. O sea, ¿qué pasaría? Y eso en todo caso, ¿qué sería? Si una descolonización o una decolonización, porque sí la verdad me quedé con la duda. No veo la diferencia. Yo no entiendo la diferencia. Y la última pregunta, hablaba creo que el maestro de la cuestión de los, digamos, el imperio azteca. Me quedé pensando, bueno, si ahí no había desigualdad, pues yo digo que sí. Si no, ¿por qué se apropiaban de los otros pueblos, ¿no? Y les exigía tributo y etcétera. Entonces pasamos de una desigualdad a otra, o sea, ya me quedé con la duda porque, bueno, uno como maestro, bueno, por lo menos recuerdo mi práctica y bueno, a la fecha, pues es analizar, criticar, bueno, por qué las cosas, no solamente quedarse con los datos, ¿no? Aparte que los datos pues se olvidan fácilmente, las fechas y los protagonistas, digamos, de las luchas, pero al mismo tiempo, bueno, por poner un ejemplo, lo que decía creo que el maestro, que no es ver si Zapata era el bueno y Villa el malo, no, o sea, hay que criticar, pero tenemos que llegar
a una meta, ¿no? A decir, bueno, ¿por qué uno sí, por qué otro no? Si al mismo tiempo hacían la lucha, o sea, hay muchos elementos que analizar, pero sí me gustaría que en ese sentido quedara claro, con estos ejemplos, qué es una y qué es otra. Si me hacen el favor. Gracias. Maestra, Bueno, buenas tardes. Mi pregunta sería para... Por favor. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Mi pregunta es para los, sería para la CENTE y para la mayoría de las organizaciones sociales que están así, sería trabajar en están trabajando en una descolonización o una decolonización. La primera pregunta. Y la otra sería, yo quisiera contestar, si me permiten, las preguntas que hizo el maestro Samuel. ¿Qué tipo de historia trabajamos en la escuela? Bueno, me confundí un poco en cuál era el orden. ¿Podrá la escuela formar con una perspectiva descolonial? Y la historia la vivimos o la enseñamos. Me parece que se puede que las tres se pueden contestar. Primero creo que tenemos que hacer el reconocimiento de que somos sujetos históricos, reconocer a la historia como tener la sensibilidad de reconocernos en ese sentido y al mismo tiempo ser sensibles frente a nuestra identidad cultural. Esto lo digo porque me parece que la historia se enseña como terminada, ¿no? Cuando el maestro Enrique decía, nos descolonizamos cuando pasó la independencia, cuando pasó la reforma, cuando pasó la revolución. Y creo que eso se sigue enseñando en el salón de clases, es decir, enseño a los chicos a que un proceso termina y empieza otro. Y yo creo que la historia no, la historia es un proceso continuo y que entonces me parece importante reconocernos en un pasado, en un presente y en un futuro. En el pasado para dar la importancia que hicieron nuestros antepasados, el presente porque soy capaz de construir ese futuro. Entonces, bueno, yo creo que desde ahí se pasa. Y la otra es que me queda, ¿qué pasa con los docentes? Por ejemplo, pues yo he venido varias veces y pocas veces, generalmente allá arriba, allá arriba, creo que pocas veces se ha llenado el auditorio. Y creo no solo pasa aquí, pasa en varias reuniones de docentes que lamentablemente no se asisten, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Desde dónde aquí se está dispuesto a renunciar como docente? Porque es cierto que cuando el docente llega al aula, llega con una personalidad ya construida dentro de otras aulas, porque se fue alumno también. Entonces me parece importante. Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo logro esa sensibilidad? ¿Cómo logro que nos reconozcamos como sujetos históricos? Y porque siempre en la mayoría de las conferencias pues se da el qué hacer, el qué se tiene que hacer, pero nunca se da el cómo, ¿no? Ahora, y creo que sí es importante porque esto abarca pues aspectos pedagógicos, aspectos desde el lugar de ser docente, que pues qué se está dispuesto a hacer y qué se hace. Y bueno, creo que nada más. Gracias. Continúa Juan Manuel. Creo
partir de la frase del compañero venezolano, que no noté su nombre, ya lo he dicho aquí en otros lugares. La gente constituye la luz dentro del apagón pedagógico mundial. Otra vez. La gente constituye la luz dentro del apagón pedagógico mundial. Un maestro venezolano, chavista, y que nos dio impulso en esos encuentros educativos, ¿verdad?, que han sido de muchos años de la CENTE, desde el MESHE, así lo comentábamos con el compañero Mario Leiva, en una reunión que tuvimos aquí, ya se dan 30 años, cuando se empezaron a dar esos encuentros en el MESHE. Y quiero continuar con el título de esta tercera conferencia: por la decolonización de nuestra historia y nuestra vida patria. Tal vez ahí en vez de vida patria sea vida matria, pero bueno, digamos que ahí concedemos al machismo, ¿verdad?, a la familia monogámica, que Engels critica en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pues concedemos, ¿no?, patria o patria matria. Y luego dice: construyamos la periodización y proyección mesoamericana. Desde mi punto de vista, Mesoamérica, ni fumo ni tomo, pero bueno, a lo mejor sí me las fumo leyendo a Marx, a Mariátegui, o a Gramsci, o a Lenin, o a mismo Marx, ¿sí?, me las fumo. Mesoamérica no ha muerto. ¿Cómo? ¿No? Podrían decir, ¿no? ¿Cómo? Incluso mi familia, un hermano que es bibliotecario, ya lo dije, que lee, pero lee, en serio. ¿Cómo crees? Mesoamérica ya pasó. Mesoamérica ya quedó. Incido en una cooperativa de salud. Los elixires aztecas superan a las flores de Bach. 68 elixires aztecas. Minerales, flores, plantas, etc. Es el peyote. Ahí está el peyote. Con todas las propiedades que tiene. Los nopales, etc. Bueno. Y entonces me permito ahora plantear algunas hipótesis, o a manera de hipótesis y proyecciones, ¿no?, desde esta concepción de que Mesoamérica pervive. Esta concepción que en alguna ocasión planteamos que los pueblos subyacen y las comunidades subyacen, o sea, existen, como lo plantea Porfirio Batalla, en el México profundo. Ahí están. ¿Qué los ha hecho pervivir más de 500 años y más de miles de años? Su organización comunitaria. Un minuto. Sí, planteo algunas cosas y tal vez en una segunda ronda. Diversidad cultural con el sustento de la organización comunitaria por consejos. Educación emancipadora: emancipar el pensamiento y proyeccionar las acciones comunitarias. Alianza estratégica de escuelas públicas y comunidades y pueblos de México. Los haceres como proyecciones de los saberes ancestrales y actuales conjuntamente. La decolonialidad somos culturas iguales. Tú me influyes, yo también te influyo. Interactuamos.
interactuamos. No vienes a civilizarnos, no, venimos a interactuar. Bien. Revertir la obediencia individual por el convencimiento comunitario. Gracias. Gracias. Bueno, sigo yo. Bueno, este tema realmente, cuando lo empezamos a escuchar, pues de algunos compañeros de la CENTE, y nos damos cuenta, nosotros mismos nos vemos en ese espejo que, como mencionan, de qué es lo que nosotros en nuestra historia como personas alcanzamos a conocer, qué es lo que nos enseñaron en la escuela y qué es más allá de lo que tal vez alguno de nosotros por ahí, por nuestra curiosidad, buscó información. Y la verdad es que yo sí me siento pues ignorante desde el momento en que, por ejemplo, yo no conozco la lengua de nuestros pueblos, por ejemplo la de aquí donde nosotros estamos viviendo, el náhuatl. Solo aquellas palabras que utilizamos cotidianamente, pero pues no conocemos más allá, no conocemos cuáles son sus formas de vida, sus elementos, digamos, que le da forma como un pueblo ancestral, como se menciona. Y pues todavía más me da vergüenza cuando pienso en los pueblos que existen ahora, en los pueblos, pues como les podríamos llamar originarios, etcétera, que tampoco conocemos mucho de ellos, y al contrario, ¿no? Más bien como que se empiezan a visibilizar para muchos de nosotros después de ese movimiento de 1994, y donde empezamos a ver esa riqueza de esos pueblos, y que aún ahora pues siguen siendo olvidados, siguen siendo invisibles, siguen siendo desconocidos para muchos de nosotros, sobre todo los que vivimos en las ciudades, que no conocemos nuestra historia. Tal vez podemos decir que conocemos, como ya nos refirió el maestro Ávila, pues de la colonia para acá, pero de la colonia hacia atrás, ¿qué tanto conocemos? Y qué tanto conocemos de esos pueblos que se han resistido a toda esta civilización, como se menciona. Y de ahí también podemos pasar a pensar qué significa esa palabra, civilización, y qué significa también pues el buen vivir, en el sentido de que si lo que buscamos es tener una serie de aparatos que nos hagan más fácil la vida, o lo que buscamos es tener una vida en donde podamos relacionarnos socialmente con el respeto hacia todas las formas de vida, ¿no? Entonces, me parece que es un tema en el cual tenemos que seguir avanzando en el estudio y en la compartición de preguntas y de respuestas. Por ejemplo, leyendo a Mariátegui, digo, bueno, este es un estudio que hace del pueblo peruano, pero ¿dónde está el estudio de nuestro pueblo mexicano? En donde podamos nosotros conocer a ciencia cierta, pues cómo se van dando estas formaciones económico-sociales